Bienvenidos de nuevo a este programa. Ese programa que hacemos con la ilusión de profundizar en las Escrituras y de poder tener un entendimiento mucho más profundo a través del estudio, la reflexión, la oración con el Espíritu, de lo que dice la Biblia para cada uno de nosotros. Te invito a que cojas tu Biblia, que la prepares para que podamos compartir juntos estos momentos especiales dedicados precisamente al estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, comparte con nosotros estos momentos especiales de reflexión. Profundizando en las Escrituras, la serie Hacer amigos para Dios. Y el tema 7, dentro de esta serie, compartir la palabra. Te invito, de nuevo, a que compartamos estos momentos especiales. Vamos a ver una serie de textos, un itinerario de textos, donde vamos a extraer algunos detalles que pueden ser relevantes o que son relevantes a la hora de compartir la Biblia con los demás. No vamos a hablar tanto de cómo hacerlo, ya que es lo que la serie va a desarrollar a lo largo del tiempo, sino elementos fundamentales que nos llevan a la palabra de Dios, a ese conjunto de 66 libros que nos ha llegado a través de la escritura de los profetas, a través de las escrituras de los apóstoles. Comenzamos nuestro itinerario agradeciéndole la presencia del Señor en nuestra vida, en estos momentos especiales, porque podemos estar seguros de que Él está en medio de nosotros. El primer punto del itinerario del programa de hoy se va a centrar en símbolos de la palabra de Dios. Es decir, ¿qué dice la Biblia cuando en diferentes contextos, en este caso concreto, en el libro de Jeremías, capítulo 23, del 23 al 29, cuáles son algunos de los símbolos, ya que son muchísimos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hablan de lo que es la palabra de Dios y cómo es simbolizada en algunos contextos por diferentes formas, diferentes significados tomados de la vida diaria. Hemos cogido uno, porque va a haber más temas en el programa de hoy, pero hemos cogido uno que aparece en este versículo o estos versículos de Jeremías. Dice, yo soy Dios, solo de cerca. Pregunta, Yahvé, y no cuando estoy lejos. Si leéis en el libro de Jeremías, Jeremías es un profeta del exilio. Jeremías es un profeta contemporáneo de Daniel, aunque es un poquito mayor que Daniel, que escribió el libro que habla de los 70 años de cautiverio que pasó Israel confinado con Babilonia y con Medo-Persia. Y era un momento de una gran crisis espiritual en Israel. Y el Señor le dice a Jeremías, ¿solamente soy yo cuando estoy cerca vuestra? ¿O ahora que estáis en cautiverio, porque vosotros habéis decidido estar en esa situación, no sigo siendo el Dios del encuentro cuando estoy lejos? Esta es una pregunta, o estas dos preguntas son importantes para poder llegar a uno de los símbolos que van a ser identificados para la palabra de Dios. ¿Puede alguien esconderse en un lugar tan secreto que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Preguntas de parte de Yahvé. Cuando Dios pregunta, y este creo que es un punto muy, muy importante para nuestra reflexión, cuando Dios pregunta, no es porque Él no tenga la respuesta, ya que Dios es todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, sino que esas preguntas son planteadas para ser respondidas por el ser humano.
Si cogéis el libro de Génesis, en el capítulo 3, nada más entrar el pecado a la tierra, el Señor dice, ¿dónde estáis? ¿Sabía Dios dónde estaba? No tengo ninguna duda. El problema era, ¿sabían realmente Adán y Eva dónde estaban en ese momento? La respuesta a esa pregunta les hacía enfrentarse directamente con la situación que estaban viviendo. Por eso, estas preguntas de parte de Dios tienen exactamente el mismo significado. ¿Soy yo Elohim? Es el nombre de Dios que aparece en el relato de la creación. Es decir, ¿soy yo el Todopoderoso solo cuando estoy cerca? Pregunta, Yahvé, es decir, el Dios de la alianza, el Dios próximo, el Dios cercano, que sigue siendo el mismo, pero que al utilizar diferentes nombres nos permite ver diferentes visiones de cómo ese Dios se relaciona con el ser humano. ¿Soy cuando estoy cerca y no lo soy cuando estoy lejos? Y él dice que es el hombre el que se aleja de Dios, no Dios el que se aleja del hombre. ¿Puede alguien esconderse en un lugar tan secreto que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Preguntas que el Dios de la alianza, el Dios del encuentro, hace a su pueblo. Yo he oído, el yo es Yahvé, yo he oído de los que estos profetas dicen, lo que ellos profetizan de mí, diciendo falsamente que han tenido una visión nocturna. Es decir, en el momento de la confusión, donde posiblemente muchos de los israelitas que estaban ya en el cautiverio y otros que habían quedado exiliados en la tierra de la alianza, se preguntaran o se podían preguntar, surgieron profetas que daban mensajes falsos, mensajes de esperanza falsos, porque el cautiverio iba a durar, en una primera fase, 70 años, de los cuales recordaréis que Daniel lo vivió en los imperios que habían colonizado al pueblo de Dios. Y esos falsos profetas se anuncian como que han recibido un mensaje de parte de Dios. Sin embargo, el Señor sigue preguntando, ¿por cuánto tiempo seguirá esto? ¿Está mi palabra en el corazón de los profetas que están profetizando mentiras, que están profetizando engaños provenientes de sus propios corazones? Esta pregunta es trascendental en el texto. Cuando un profeta no habla de parte de Dios, ¿de parte de quién habla? Habla de parte de alguien que ha colocado su corazón extrayéndolo de la relación con Dios y poniéndolo al servicio del enemigo de Dios. Y aquellos mensajes que se impartieron en aquella época crearon mucha confusión en Israel. Por eso Jeremías escribe el libro para tranquilizar, para serenizar, para que se sintieran confortados, para que no tuvieran miedo al futuro, porque a pesar del cautiverio, el Señor estaba con ellos. Con sus sueños, que ellos permanecen diciendo el uno al otro, esperan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre cuando adoraban a Baal. La historia de Israel, desde el hijo de Salomón, Roboán, hasta el cautiverio, fue un continuo olvidarse del Dios de la alianza, un continuo olvidar los grandes milagros que Dios se había hecho por su pueblo a lo largo de esa historia. Aquí evita poner un nombre, no utiliza Elohim, no utiliza Yahvé,
Simplemente dice, mi pueblo se olvide de mi nombre. Porque en hebreo, y creo que esta es la utilización de esta expresión, no tener nombre significa no existir. Y lo que está diciendo Yahvé a Jeremías es que esos falsos profetas están induciendo al pueblo a que se olviden de la relación de siglos entre Dios y ellos. Y terminamos. Si un profeta tiene un sueño, que lo diga como un sueño. Pero alguien que tiene mi palabra debe de hablar mi palabra firmemente. ¿Qué es la paja menuda al trigo? Así son mis palabras, dice Jehová. Aquí tenemos uno de los símbolos que nos han traído hasta este texto. ¿Qué es la paja menuda al trigo? Así son mis palabras, dice Jehová. El simbolismo es paja pequeña con respecto al trigo. ¿No es mi palabra como fuego? Segundo ejemplo, pregunta Yahvé, ¿como un martillo que quebranta la roca? Fijaos, en este texto hay al menos tres símbolos para hablar de la palabra de Dios. La paja menuda, el fuego y el martillo que quebranta la roca. El Señor les está llamando a que sean capaces de restablecer una relación personal con Dios y que la palabra de Dios, tanto escrita como la que transmite a través del Espíritu a los profetas, tienen la capacidad de romper la aversión del ser humano contra, contra Dios, porque estaban donde estaban simplemente por el pecado de su corazón. Continuamos con nuestro itinerario en el día de hoy y pasamos a un segundo texto que es mucho más conocido que el que hemos visto. La palabra de Dios es una palabra creadora. Aunque aparece en el versículo 3, aparece en el 6, aparece por todos los textos de Génesis 1, donde primeramente Dios habla y después hace o crea, he cogido el que tiene que ver con la raza humana. Fijaos, permitidme que podamos reflexionar un poquito durante unos instantes para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios desde el punto de vista creador, que es lo que nos interesa. Y dijo Dios. Aquí aparece Elohim, es decir, el Todopoderoso, que habla de una multitud en la deidad, pero con un solo propósito y una sola existencia. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces del mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Veis que primeramente Dios dice, habla, y en segundo lugar, Dios crea. Esta combinación entre el pensamiento de Dios y la acción de Dios se repite en todos los días de la creación. Primeramente Dios piensa y se expresa y luego crea. En este caso, así que Dios creó al ser humano. A la imagen de Dios los creó, macho y hembra, Él los creó. Pero todavía en el ser humano aparece una tercera acción de Dios. Primeramente lo piensa y lo habla, después lo crea y luego dice, y Dios los bendijo. Es decir, Dios los puso en funcionamiento.
La implicación de la deidad al completo, por la expresión hagamos a la humanidad a nuestra imagen, implica que Dios estuvo totalmente relacionado con la creación y que todas las personas de la deidad, las tres, como un solo Dios, estuvieron implicadas. Primero, pensando, expresándolo. Segundo, creando. Y tercero, bendiciendo. Este es el verdadero valor que el texto nos aporta en cuanto, si recordáis, en cuanto a la idea de que la palabra de Dios es Dios mismo. Y cuando esa palabra se pone por escrito, es a través de la influencia del Espíritu, como vamos a ver en el siguiente grupo de textos, cómo llega a nosotros. Beneficios de estudiar la Biblia, las Santas Escrituras, como pondrá el apóstol Pablo. Pero tú, se refiere a Timoteo, tú has seguido de cerca mis enseñanzas. Pablo era un pedagogo, era el maestro de Timoteo. Aunque Timoteo había nacido en un hogar donde su madre y su abuela eran seguidoras de Jesús, su padre era gentil, Timoteo se convirtió en un hombre de un valor especial para las comunidades religiosas, donde fue anciano en el sentido bíblico. Y Pablo le recuerda, tú has seguido en el interior de ti mis enseñanzas. El término que se traduce de cerca no quiere decir exteriormente, sino interiorizando las enseñanzas. Conducta, propósito en la vida, confianza, firmeza, amor y perseverancia. Tú has seguido mis enseñanzas, sobre todo los conceptos conducta, propósito, confianza, perseverancia. Asimismo, dice el apóstol, tú has seguido de cerca las persecuciones y sufrimientos que me sobrevivieron en Antioquía, Iconio, Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de cada una de ellas me libró el Señor. Sabéis, el Señor tuvo a bien utilizar los problemas de Pablo para mostrar ante los no creyentes, tanto provenientes del mundo judío como del mundo gentil, que Dios estaba por encima de todas las decisiones del ser humano. Por eso Pablo habla del propósito de su vida y cómo le llevó a pasar por dificultades y que Dios tenía un proyecto de que él continuara predicando el Evangelio hasta que llegara el final de los días, que la Biblia no nos dice cómo fue. Y en verdad, todos los que quieren vivir una vida santa, unidos con Cristo Jesús, tendrán dificultades. Eso creo que es importante. Y el centro, mientras tanta gente malvada e impostores irán de mal en peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Pablo sitúa en el centro lo que hacen los que niegan la influencia del Espíritu. Y esto creo que es importante para nuestra reflexión. Pero tú continúa en lo que has aprendido. No hagas caso de esas personas que voluntariamente se alejan de Dios, recordando las personas de quien lo aprendiste. Y recordando también cómo desde la niñez has conocido las Escrituras santas. Se refiere, lógicamente, al Antiguo Testamento, no había otro.
Pero esas enseñanzas extraídas de la gran Biblia que había en la época de Jesús y de Pablo fueron las que llevaron a la madre y la abuela de Timoteo y a Timoteo mismo al conocimiento del plan de salvación a través de Jesús. Por eso se le llama escrituras santas. Porque el término santo en la Biblia, lo hemos comentado ya en alguna ocasión referente, el término santo se refiere a utilizar las cosas que tienen que ver con Dios de la manera que Dios nos aconseja que lo hagamos, para que podamos tener una mayor comprensión, en este caso, de lo que dice la Biblia. Por eso dice, y recordando también, como desde la niñez has estado familiarizado con las escrituras que describen la relación de Dios con el hombre y anunciaban la venida del Mesías, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de estar confiado en Cristo Jesús. Cuando leemos estos textos, debemos de darnos cuenta que Pablo está instruyendo a Timoteo, que lo está formando para hacer un ministerio en favor de los demás. En este caso, la Biblia se convierte en el elemento fundamental que describe a Dios. ¿Qué sería de nosotros si la Biblia no estuviera? ¿Podríamos conocer el plan de salvación? ¿Podríamos conocer el valor del ministerio de Jesús en favor nuestro? Yo estoy convencido que no. Posiblemente por tenerla tan cerca. A veces no seamos capaces de extraer de ella el verdadero mensaje. No lo olvides. Pablo recomienda a ese joven predicador que saque de la Biblia. Ahora el símbolo es la Biblia, la propia Biblia. Que saque de la Biblia las gemas, los grandes conceptos de salvación para gloria y honra de nuestro Dios. Continuamos. Continuamos con, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores y entrenar en una vida justa o vida equilibrada, se podría traducir, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahvé puedan estar completamente equipados para toda buena obra. En este versículo, la Biblia es su propio símbolo. La Biblia es la que nos da la visión de Dios sobre nosotros, sobre nuestras necesidades y sobre nuestras expectativas. Siguiendo con el itinerario del programa de hoy, el apóstol nos dice, vamos a ver un texto de 1 de Juan capítulo 1, del 5 hasta el 10. Aplicar la palabra. Es decir, una vez que que entendemos los símbolos, una vez que aceptamos la palabra de Dios como lo que nos permite, a través de la inspiración que recibió el autor bíblico, nos permite equilibrar nuestra relación con Dios, nos permite ser personas con una capacidad de relacionarnos con los demás que nos pueden llevar a tener una función en la sociedad que nos rodea. ¿Cómo aplicar la pedagogía de Dios? Fijaos, y este es el mensaje de Él
hemos oído. Y lo compartimos con vosotros. Que Yahvé, que Dios, que el Dios del encuentro, que el Dios de la alianza es luz y en él no hay oscuridad. Otro símbolo importante para que entendamos que en Dios no hay las dificultades de comprensión que tenemos los seres humanos. No lo hay. Dice, en él no hay oscuridad ninguna. Y dice, si declaramos que tenemos confraternidad con él mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. En este contexto, ¿qué es la oscuridad? Algunas versiones traducen, si decimos que no hemos pecado, oscuridad es el equivalente a coger un camino equivocado que no nos llevaría nunca al encuentro con nuestro Dios. Otro símbolo importante. Dios es luz y no hay oscuridad. Es un símbolo, es una forma de expresar que en Dios no hay lo que caracteriza la vida del ser humano, que Dios no tiene las limitaciones que tú y yo tenemos. Y si declaramos que tenemos relación personal con Él, mientras caminamos en el pecado, estamos mintiendo y no estamos viviendo una vida en la verdad. Pero si estamos caminando en la luz, si estamos caminando en Dios, junto a Dios, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesús, nos purifica de todos los pecados. ¿Veis? Finalmente la Biblia emplea símbolos. Símbolos que son reales para que nosotros podamos entender la importancia de vivir una experiencia junto a Dios en nuestra vida. Si Dios es luz, ¿qué significa caminar en la luz? Establecer una relación personal con Él que nos permita saber lo que es correcto de lo que es incorrecto. Solamente así podremos ser moralmente libres. ¿Sabéis? Hay una tendencia social que habla de que a los niños hay que dejarlos para que cuando sean mayores puedan decidir libremente. ¿Sabéis? Ese es un concepto filosófico que es muy difícil de rebatir. Pero la realidad social es que no hay una niñez aséptica, sin influencias. Si no enseñamos a nuestros hijos, si no nos educamos en la palabra de Dios, es imposible que podamos decidir. Porque lo que la sociedad ofrece, aun siendo buenos ciudadanos, no llega a la altura de lo que el Evangelio, las palabras santas, hacen en la vida del creyente. El creyente tiene una integridad moral superior a los mejores propósitos de una sociedad. Y por eso el texto se identifica, en este caso en los símbolos, de que Dios es luz y no es oscuridad. Otro símbolo que podemos aprender para transmitir a los demás, para transmitir a otras personas. Dice, entonces tenemos confraternidad unos con otros. Es decir, ¿cómo aplicamos que no andamos en tinieblas, sino que seguimos a Jesús? Resolviendo los problemas de convivencia entre nosotros en primer lugar. No pretendamos decir que podemos tener una relación con Dios cuando no somos capaces.
a establecer una relación con nuestro vecino. Es absolutamente imposible. Fijaos, el apóstol es contundente. Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es el Espíritu de Dios morando en el interior del ser humano y a través de la ley que nos declara el pecado, es la que nos dice que somos pecadores. Pero hay una diferencia entre un creyente y un no creyente. La diferencia es que el creyente no planifica el pecado. Es algo accidental y ocasional. No es un estilo de vida. No hay ser humano que no peque. Solamente Jesús, como ser humano, venció donde tú y yo no podemos vencer. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de confianza y de justicia, Él nos perdonará y nos expiará o nos purificará de toda maldad. Si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el programa de hoy hemos estado viendo diferentes símbolos en contextos determinados de cómo Dios se muestra al ser humano. Un Dios que habla, un Dios que se comunica. El Dios creador que primero lo pensó, lo expresó, lo realizó y lo bendijo. Y que la palabra de Dios tiene la capacidad de destruir la roca más fuerte como un martillo, uno de los símbolos que hemos visto. Pero también hemos visto el símbolo de la paja con respecto al trigo y la utilidad de las palabras santas, de las escrituras santas que nos han llegado a nosotros. Y eso nos tiene que llegar a poder decir, como hemos visto, si nos llegamos a pensar que no somos pecadores, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Grandes verdades expresadas a través de una simbología bíblica que es necesaria conocer para que podamos disfrutar de ese gran proyecto de Dios para nuestra vida. No lo olvides. Profundizar en la escritura es conocer mejor el plan de Dios para tu vida. Y no olvides. La Biblia emplea una serie de símbolos que nos permiten acercarnos cada día al mensaje de Dios. Y fue la inspiración quien decidió transmitir al ser humano ese mensaje especial para nuestra vida. Permíteme terminar con una oración. Oremos al Señor para finalizar el programa de hoy. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia, todo cuando tú nos das, nos bendices. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú siempre, siempre, siempre nos conduces y nos diriges. Ojalá, Señor, podamos ver a través de tu escritura, a través de esos símbolos que te representan a ti como Dios verdadero, podamos acercarnos al mensaje de la Biblia con la intención de conocerte mejor y también, Señor, de conocernos a nosotros mismos. Gracias porque podemos compartir con otros ese mensaje de salvación. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos vemos en el siguiente programa de Profundizando en las Escrituras, en la serie
compartir con otros el plan de Dios. Nos vemos.